Hoy en Memorias de Pez os vamos a contar la historia de unos de los combatientes más fieros de Oriente Próximo, un grupo chiita que ha conseguido hacerse sonar más allá de su país de procedencia, Yemen, y que se ha visto estrechamente relacionado con el conflicto entre Israel y Hamas. Hoy en Memorias de Pez os traemos la historia de los hutíes, los rebeldes que han puesto a Occidente en jaque gracias a sus ataques a los barcos mercantes y petroleros que pasan por el Mar Rojo. Pero, ¿quiénes son los rebeldes hutíes? ¿De dónde vienen? ¿Con qué recursos y aliados cuentan? Pues venga, pónganse cómodos, que enseguida lo vamos a ver. Para entender el origen de esta gente, es importante entender que su historia reciente está estrechamente vinculada a la figura de Hussein Badreddin al-Huthi, líder de la tribu con el mismo nombre, los Houthi. Este dirigente político destacó por su oposición a Ali Abdullah Saleh, quien fue el presidente de Yemen desde el 1990 hasta 2011. Saleh es recordado como uno de los dictadores más longevos del mundo árabe y fue derrocado finalmente por las revueltas de las primaveras árabes que comenzaron en Túnez a finales de 2010 y se extendieron por toda la región. Ahora os contaremos bien. Bueno, pues Hussein al-Huthi, quien teóricamente es descendiente lejano del mismísimo profeta Mahoma e hijo de un prominente teólogo zaidita, pues este perdió su puesto en el Parlamento en 1999, y esto le llevó a concentrarse en fortalecer la identidad zaidí en el país. Y diréis, ¿qué narices es esto del zaidismo? Bueno, pues se trata de una rama particular del Islam chií. Lo que les diferencia del resto de creencias chiitas es que según los zaidíes no es necesaria una sucesión ininterrumpida de imanes descendientes de Mahoma, y además no creen tan fervientemente en la figura de los imanes. El caso es que aproximadamente un tercio de los yemeníes son chiitas, y la mayoría de esta rama, mientras que el resto de la población yemení es suní. Históricamente, los zaidíes han estado concentrados en Yemen, donde han jugado un papel muy importante en la historia y la política del país, aunque en sus inicios el zaidismo tuvo influencia en otras regiones, como en algunas partes de Irán, pero hay una diferencia doctrinal enorme que no os hemos comentado y que guarda una estrecha relación con los hutíes. Resulta que una de las principales ideas políticas del zaidismo es que en él está justificado derrocar a gobernantes injustos. De hecho, el mismísimo Zaid ibn Ali condujo una rebelión fracasada contra el califato Omeya en el siglo VIII. Y esto era precisamente uno de los objetivos de Hussein al-Huthi, derrocar al gobierno tiránico y corrupto de Saleh. Los orígenes de la revolución hutí, que os hemos resumido antes, se remontan al año 2004, marcando el comienzo de lo que históricamente se conoce como la Primera Guerra de Sadr. En aquellos tiempos, las Fuerzas Armadas de Yemen iniciaron una operación para detener a Hussein al-Huthi, que como hemos dicho trataba de derrocar al gobierno. Al-Huthi y sus adeptos comenzaron a desafiar la autoridad del presidente Saleh. La oposición de los hutíes, manifestada en protestas y disturbios, empezó a minar gradualmente el poder de Saleh, quien los acusó de subversión y conspiración contra el Estado. Este contexto interno estaba extremadamente polarizado por la situación internacional a la que se había llegado años antes con el 11S, y con la posterior invasión de Irak y Afganistán por parte de Estados Unidos. Y es que los barbudos de Afganistán también estaban presentes en la península arábiga, ya sabéis de qué grupo os hablo. Este fue el primero de los momentos en el que los hutíes se alinearon en contra de los Estados Unidos, expresando su rechazo tanto al intervencionismo del tío Sam como a la ideología de Arabia Saudí, que de aquellas era un fiel aliado de los Estados Unidos y la gran potencia regional suní. Además, los hutíes también rechazaban a los barbudos más extremistas, esos que tiraron las torres en Nueva York, ya que estos también eran suníes. Pero todo cambió en 2004, cuando las fuerzas de seguridad yemeníes asesinaron a Hussein al-Huthi. Lejos de debilitar la insurrección, esto prendió la llama de la rebelión. Vamos, que al-Huthi se había convertido en un mártir. Entre 2004 y 2010, el número de combatientes hutíes se incrementó muchísimo, de aproximadamente 2.000 a más de 100.000. Pero en 2011 llegó la primavera árabe, y eso lo cambió todo. Los hutíes participaron de manera muy activa en las manifestaciones y protestas contra el gobierno, unas manifestaciones tan masivas y violentas que acabaron por derrocar al gobierno de Saleh. Su vicepresidente, al-Hadi, le sucedió en su cargo. Sin embargo, a los hutíes esto no les valió, ya que para ellos esto simplemente supuso un cambio de cromos. Al que tampoco le valió esto fue al presidente Saleh, ya que este había sido depuesto y al final se acabó aliando con los hutíes para tratar de derrotar a su antiguo amigo y entonces presidente al-Hadi. 2 años más tarde, en 2014, los hutíes llevaron a cabo la conquista de la capital, Saná, tomando el palacio presidencial e iniciando un gobierno revolucionario.
Esta gran amenaza chiita y revolucionaria al sur sentó como un tiro a los sauditas, que desde 2015 se opusieron a los hutíes mediante una intervención militar totalmente violenta que ha sumido al país en una de las peores catástrofes humanitarias del planeta. Por su parte, los hutíes no han sido derrotados y permanecen fieramente en el norte de Yemen, donde han establecido un estado autoritario que mantiene a la población en unas condiciones muy duras. Los hutíes se han autodefinido como una fuerza de resistencia nacional en Yemen, afirmando proteger a la nación de agresiones e influencias foráneas. Se posicionan como defensores en la lucha contra la corrupción, el caos y el extremismo. Aunque dicho sea de paso, ellos son bastante extremistas. Pero bueno, sobre todo se han posicionado como enemigos de Estados Unidos e Israel. Además, reivindican su papel en la representación de los intereses de grupos tribales desfavorecidos y de los seguidores de la tradición zaidí. Pero en la práctica, todo este lío es una pelea entre los hutíes, que son chiitas apoyados por Irán, y el gobierno, que tiene el apoyo principalmente de la población suní y que está apoyado por Arabia Saudí y levemente por Occidente. También hay otra facción, unos tíos que defienden la independencia de Yemen del Sur, que están apoyados por Emiratos Árabes Unidos, pero bueno, de estos no vamos a hablar, que ya bastante lío tendréis. Importante decir que a día de hoy, tras el acuerdo que alcanzaron Irán y Arabia Saudí en 2023 y que les llevó a restablecer sus relaciones diplomáticas, los hutíes firmaron un alto al fuego con los saudíes, quienes han cesado las hostilidades contra los hutíes. Como sabéis, los hutíes han llevado a cabo una campaña de ataques en el Mar Rojo contra distintos barcos petroleros y mercantes. Esto no os lo vamos a explicar en profundidad, ya que tenéis un vídeo en el canal dedicado exclusivamente a ello. Lo que sí os diremos es que estos guerrilleros han conseguido acaparar las portadas en todo el mundo y han logrado poner en jaque el comercio internacional. La pregunta ahora es, ¿qué nivel de armamento tienen estos hutíes para ser tan determinantes? Bueno, pues a pesar de que se les ha visto batallando en chanclas por la montaña, lo cierto es que los hutíes tienen una milicia bastante potente. Poseen drones de largo alcance que han sido capaces de alcanzar objetivos en Arabia Saudí, y también misiles de cruceros Sayad y Sehil, misiles balísticos de rango medio, misiles antibuques e incluso parece que cuentan con algunos cazas rudimentarios. Por si fuera poco, también parece que han conseguido un parque acorazado bastante decente, a base de capturar blindados a las fuerzas del gobierno yemení y al ejército saudí. Por otra parte, los hemos visto también utilizar minas marinas, manufacturadas en tierra yemení. Además, como os hemos dicho, cuentan con un gran número de efectivos con una entrega total. Las vidas de estas personas son muy pobres, así que no tienen nada que perder. Y es que estos guerrilleros enchancletados también han recibido formación militar de las milicias iraníes, país que por supuesto también financia gran parte del equipo militar y logístico de los hutíes. Además de Irán, Hezbollah también ha apoyado con entrenamiento y experiencia a los rebeldes hutíes. Eso sí, no podemos olvidar que gran parte de la experiencia de los hutíes se ha forjado tras una década de conflicto ininterrumpido, en el cual se han hecho especialmente fuertes en el combate en la montaña. Allí los hutíes han asestado golpes muy duros al ejército saudí. No obstante, su mayor baza en este conflicto es doble: su posición geográfica, con la que pueden limitar la entrada de barcos en el canal de Suez, y su potente relato heroico, en el que se muestran como salvadores y luchadores contra la opresión de un mal mayor. Como os decimos, esto forma parte de su tradición zaidí, y lo están poniendo en práctica con su apoyo a Hamás y su oposición a Israel. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ya sabes que puedes darle like, suscribirte y recuerda que acabamos de sacar una newsletter en el que semanalmente os enviamos un montón de contenido de calidad gratis, incluyendo toda la actualidad del mundo de la economía y las finanzas. Os dejo el link en la descripción. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.